Hola, mi nombre es Jorge Pulgarín Restrepo, soy estudiante del noveno semestre de Derecho en la Corporación Universitaria Lasallista en el municipio de Caldas, Antioquia. Bueno, y pues durante los 9 semestres de estudio que llevo en esta carrera del derecho, pues nos han siempre invocado a estudiar diferentes temas que tienen que ver con el tema de resolución de conflictos, dado que es la profundización en el área o el programa que yo estudio en la Corporación Universitaria Lasallista. Bueno, los códigos deontológicos o los códigos éticos, pues sabemos que son como esas normas sociales que son regladas por el ser humano para establecer diferentes comportamientos en diferentes ramas o profesiones. De ejemplo, los médicos tienen su código o ley de la profesión médica. Los abogados, en este caso, tenemos la ley 1123 del 2007, por medio de la cual se establece todas las reglas y orientaciones que es el código disciplinario del abogado, y allí están inmersas pues diferentes sanciones eh, para quienes ejercemos o ejerceremos dicha profesión. Bueno, una breve descripción de mi programa académico. Bueno, soy estudiante de Derecho. El derecho que busca más que todo no es regular el comportamiento humano, sino controlar a través de normas, leyes, principios, acuerdos, decretos, desde el derecho positivo y el derecho escrito, controlar ese comportamiento humano, ¿cierto? Es decir, si alguien le viola los derechos a otra persona, pues existirán normas que castiguen severamente dichas violaciones a derechos humanos, o simplemente si se afecta la propiedad privada, el derecho al conocimiento. Bueno, es una amplia gama que podemos tener dentro del derecho. Lo otro es quién establece el código disciplinario, en este caso el abogado, el código deontológico del abogado. Lo estableció el Congreso de la República, Cámara y Senado en conjunto en el año 2007 con la ley 1123. Allí se establecen una serie de pautas y reglas donde los estudiantes, tanto de derecho y ya las personas que ejercen su carrera o profesión de abogacía o de abogado, pues sabemos ahí que no podemos extralimitarnos en algunas funciones, ¿cierto? Tenemos un control que nos hace directamente la norma en el Estado colombiano, aunque somos un Estado social y de derecho, pues nosotros no podemos, ninguna profesión debe sobrepasar esos límites que nos pone la Constitución y la ley. Dentro de esta ley, la 1123 del 2007, encontramos unos principios, ¿cierto? Como todas las profesiones tienen unos principios, los abogados también tenemos unos principios. Lo principal es que debemos tener muy en cuenta situaciones como no revelar el secreto profesional, ¿cierto? En ocasiones, y nos cuesta mucho cuando estamos empezando a estudiar esta carrera, eh, nos preguntamos si los abogados a futuro tendremos que renunciar a nuestros principios y a nuestra ética y a nuestra moral. En algunas ocasiones nos forman, bueno, la carrera de Derecho forma al ser humano para defender, ¿cierto?, a otra persona o actuar en nombre de otra persona. En algunos momentos sí se tendrá que no renunciar ni a los principios, ni a la ética, ni a la moral personal que tenemos por defender, ejemplo, a alguien quien asesinó a otra persona, ¿cierto? Pero como estamos en un estado social y de derecho, toda persona se presume inocente hasta que se encuentra la verdad. Y para encontrar esa verdad se necesita de un abogado, una profesional en derecho, ¿cierto? Entonces no es que renunciemos a los principios o a la ética y la moral que cada uno tenemos consigo mismo, sino que la ley nos indica, o sea, si te metiste a estudiar derecho es porque en algún momento vas a tener que defender algo con lo que no estás de acuerdo, ¿cierto? Porque es como ese deber social. Bueno, eh, ese es nuestro código deontológico, el código ético, la ley 1123, perdón, del 2007. Muchos abogados hoy en día, en el punto en que debemos dentro del ejercicio, este ejercicio a través de este video, de que debemos de poner como eh, un caso que exalte o viole el ético del abogado, el código ético del abogado en este caso, sería cuando los abogados promueven temas de corrupción dentro de instituciones del Estado o entidades privadas, eh, para fallar, para que un juez falle a favor o en contra de X entidad o X persona sin tener en cuenta la verdad, ¿cierto? Pues ahí el abogado, un juez es abogado de por sí,
está violando no solamente la Constitución y la ley, sino que está violando los principios y ese código deontológico, ese código ético de disciplina del abogado. Ese podría ser un ejemplo. Y una opinión personal, creería yo que esa ley 1123 del 2007 tendría que ser un poco más rígida, más dura con el tema de los abogados pues que ya existen en el país y los futuros abogados que llegaremos a ejercer en este país. ¿Por qué digo yo que tendrá que ser un poco más dura? Porque hoy en día la ley es muy laxa, es decir, el Congreso de la República aprueba en ocasiones algunas leyes que son muy laxas con el mismo ciudadano, es decir, permite la misma ley que esa ley se viole. Entonces, en algunos casos, la ley 1123 permite que el abogado cometa faltas, ¿cierto? Y nosotros nos enseñan desde el principio, desde que empezamos primer día de la carrera, que tendremos que ser unas personas éticas, responsables socialmente, responsables con uno mismo, con el entorno que nos rodea y obviamente con los procesos y los casos y las personas que vamos a defender o a representar en el futuro, ¿cierto? Tenemos en Colombia firmas de abogados que han sido investigadas por presionar a los jueces o a los magistrados para que fallen un proceso en pro o en contra de alguien sin tener en cuenta la verdad. Entonces yo creo que la búsqueda de la verdad es como en parte la esencia del derecho. Cuando me contratan a mí como abogado, cuando me piden una asesoría es porque alguien que no entiende cierto tema o no lo comprende por su conocimiento o desconocimiento busca una asesoría, una orientación o simplemente contrata los servicios de un abogado. Es ahí donde se tiene que llevar a cabo como esa sinceridad con el tema que se estudió. Entonces sí, eso es como un resumen en estos minutos del Código Deontológico del Abogado, que tiene que ver con la ley 1123 del 2007. Un saludo.